Bueno, pues ya he guardado los carros justo debajo de la grada. Ahora mismo ya sabéis el procedimiento, ¿no? A abrir las celosías, a recogerlas para dar paso, en este caso, a la cuarta bandeja. Cuarta, ¿eh? Y se dice pronto o se dice tarde, depende, ¿eh? Depende de las prisas que tengáis. Pero bueno, aquí tenemos las celosías abriéndose. Vamos a ver cuánto tardan en subir la cuarta bandeja. Por lo tanto, hoy también juntarán la primera, la segunda, la tercera y la cuarta, día 23 de agosto del 2023. Bueno, pues ya tenemos todas las celosías recogidas. Ahí podemos ver ya la cuarta bandeja. No sé si la echabais de menos, pero la volvemos a tener en pantalla. Después de estar escondida, después de haberse realizado todas esas pruebas en el interior del hipogeo, a falta de los remates finales, volvemos a ver la cuarta bandeja asomarse. Estaba envidiosa de sus amigas y por lo tanto, amigas o hermanas. Y aquí podemos ver cómo ya empieza a asomarse. Están preparando lo que viene siendo el izado para luego la posterior maniobra, que va a ser el desplazamiento horizontal para aproximarlas con las otras hermanitas. Esas tres que ya tenemos preparándose el terreno de juego en esa arena que tenemos, que ahora mismo ya están compactando la tercera bandeja. Ahí podemos ver cómo están regando todo bien compactadito para que luego pueda asentar bien ese césped de esta nueva temporada. Así que nada, vamos a ver si comienza el show o no. Está todo listo, ¿eh? Todo listo y en breve empieza a subir. En breve comienza a subir. Si no está haciendo ya. En estos casos siempre hay que tener un punto de referencia. Lo que pasa es que claro, en los directos vale, pero en los vídeos es más difícil porque suelo enfocar diferentes sitios. Pero yo como creador de vídeos tengo que tener una referencia para empezar a saber cuándo empieza a subir la misma bandeja, aunque bueno, eso luego se nota rapidísimo. Bueno, pues ya tenemos al descubierto lo que decíamos, la cuarta bandeja, así que en cuanto vea que sube, vuelvo a grabar. Ojo, porque creo que ya está subiendo, ¿eh? Sí, está subiendo ya. Está subiendo ya la cuarta bandeja. Vamos a aguantar aquí como si estuviésemos en un directo. Madre mía, es que no es como se nota, cuando sube. Cómo se nota cuando sube. Mira, voy a ampliar ahí al modo 3. Si queréis pasarlo a cámara rápida, estáis totalmente en vuestro derecho. Y ese es el otro balcón, la otra vista que hay del hipogeo en la parte sur, que se accede por este acceso que hay ahí en la grada baja del fondo sur. Que el nuevo Bernabéu, por cierto, no ha dicho nada oficial sobre esos accesos. No saben si lo van a dejar o lo van a quitar. Así que ya veremos a ver. Quitan asientos, pero a ver si tienen algo pensado y accesos por el túnel logístico o por alguna otra zona de la galería, de tribuna o yo qué sé. Eso tienen que tenerlo todo pensado. Pero yo soy partidario de que esos accesos, tanto en el fondo norte como en el fondo sur, deberían quitarlos, que se queden ahí de forma provisional y que ya cuando quede inaugurado el Bernabéu, pues los quiten y creen sus correspondientes asientos. Ahí tenemos la cuarta bandeja como lentamente ya está subiendo a la superficie para dar de nuevo paso a otra nueva bandeja en la losa del terreno de juego. Qué bestialidad, vaya semanas que nos esperan. Bueno, vaya días, porque realmente dentro de una semana, el miércoles que viene,
comenzarán ya a recoger básicamente en el exterior. Y en el interior pues igual, pintar las líneas del terreno de juego, colocar las porterías, limpiar todos los asientos, bueno, pues los remates finales, ¿no? Pero mira qué locura. Ya prácticamente lo que digo siempre, esto está siendo tapado por la bandeja, parece el Titanic que se está hundiendo. Un saludo, por cierto, a las víctimas del Titanic, porque la verdad que no creo que haya sido... Vaya, hombre, póngase en medio. No haya sido un plato de buen gusto, pues hundirse encima en un transatlántico, en un crucero, estar de vacaciones y ala, venga. Así que, bueno, en teoría no se llamaba Titanic. Dicen las malas lenguas que se llamaba Titanic, pero por lo visto no se llamaba Titanic. Había otro barco prácticamente igual, pero con otro nombre. Bueno, la historia en sí no ha sido al 100%, pero a ver si os informáis y me decís, porque creo que el tal Titanic como tal no se hundió, fue otro nombre. Vaya historias para no dormir que os cuento, ¿eh? Llevamos como 4 minutos con la subida de la bandeja y estoy aquí contando historias para no dormir. Madre mía. Luego normal que me tiréis tomates. Bueno. Ya tenemos aquí casi, ¿eh? Mira. Con los extintores. Muy importante, ¿eh? Tener extintores en las bandejas, por si puede pasar cualquier cosa. Yo creo que esta es la única bandeja que tiene tantos residuos ni tanto material. Bueno, sobre todo en la parte norte, porque en la parte sur no tiene prácticamente nada, el rollo de una bobina ahí. Pero me atrevería a decir que simplemente con el generador que tenemos ahí de unas 60 kVA. A ver. Creo que es de 50 kVA, lo pone ahí al fondo. GSW 50 kVA. Otra empresa, no sé de dónde es esa empresa, pero bueno. Y ya ese generador pesa prácticamente igual o más que todo ese material que tenemos en la bandeja. Bueno, pues seguimos, ¿no? Sí. Me voy a cortar hasta que no se ponga a nivel con la losa del terreno de juego. No voy a cortar. Además está prácticamente ya. Mira. Ahora tiene que subir lo que viene siendo la altura de la bandeja. Y ya luego pues los carros sacarlos de debajo de la grada, meterlos debajo de la bandeja, encima de las celosías, quitar estas vallas, muy importante, quitar estas vallas y ya pues desplazar la cuarta bandeja con sus hermanitas, que por cierto ya está prácticamente la bandeja. Mira, sigue subiendo lentamente, pero sigue subiendo. Bien, ¿eh? Mira. Ahí se puede distinguir lo que falta. Ahora sí que sí, faltan centímetros. Ahí estaría ya. Ahora sí que sí. Ahí estaría. Pues sigue subiendo. Como se nota que esto es moldeable, la zona de la visera de la plataforma, algún tipo de material flexible. Y ahora sí que sí, ¿eh? Ahora tiene pinta de que tienen preparada la cuarta bandeja, a falta de sacar los carros, que obviamente cuando salgan nos enteraremos, porque anda que nos suenan. Así que continuamos, ¿eh? Bueno, escuchamos los carros, ¿no? Ya están saliendo, no se ven porque está justo encima de la bandeja. Nos dificulta la visibilidad, pero ahí podemos ver a los ingenieros, a los pedazos de cracks también,
que operan en el césped retráctil, como están divisando ahora mismo cómo salen esos carros para coger esta cuarta bandeja, y en cuanto quiten estas vallas malditas, pues ya desplazarán la misma de forma horizontal hacia esa posición. Hoy vamos a tener muchas cositas y muy interesantes, Ole, ole, ole. Recién colocada y recién instalada esa tercera bandeja, ya podemos observar esos pliegues, esas separaciones que hay entre medias, que han ido tapando con la propia arena, con esta tierra que va a recibir dentro de muy poquito el césped de esta nueva temporada. Que por cierto, vamos a quitar el zoom y vamos a ir directamente para allá, a la parte central, porque así es como tapan esta conexión, esta parte intermedia entre bandeja y bandeja. Vaya hombre, me has dejado mal, macho. Ah, vale, que está bebiendo agua. Todo sea por el agua. Ahí va, ahí va. Ahí podemos ver cómo unen las bandejas con la tierra. Mira, 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 mira. Para atrás, para adelante. Y así es vuestra respuesta a lo que viene siendo si un jugador podría meter el pie entre bandeja y bandeja. No, no, no. Colocan esa tierra. Luego se va a quedar todo totalmente compacto, todo totalmente uniforme. Así que es imposible que un jugador pueda meter el pie entre bandeja y bandeja. Ojo, cuidado, ojo, cuidado, porque mirad esta zona de tribuna más cercana al palco presidencial, donde han traído los nuevos asientos. Ahí lo podemos ver ya sin el respaldo todavía, pero por lo menos algo es algo. Por fin, después de tanto tiempo, ya empezamos a ver los nuevos asientos de toda esa zona. Vamos a ir acercando la mirada. Mirad cómo están trabajando en el antepalco y en el palco de honor. Esta zona llega sí o sí, ya lo ha confirmado el nuevo estadio Bernabéu. Ahora lo vemos todo patas arriba, pero esto para el inicio de la semana que viene ya lo veremos todo totalmente listo. Siguen trabajando en el anillo LED, ahí podemos ver cómo siguen manipulando. Imagino con las diferentes pruebas que tienen que seguir haciendo. En una semana y 3 días tenemos que tener el anillo ya totalmente operativo y por supuesto en buen funcionamiento. Seguimos navegando en este caso por la zona de tribuna del lateral este. Esta zona todavía, pues creo que ya colocaron los anclajes. Sí, están colocados los anclajes, ahí lo podemos ver tímidamente. Y por lo tanto tienen que colocar los soportes para empezar a instalar los nuevos asientos. Ahora vemos muchísima actividad en esta esquina del fondo sur con el lateral este. Ahí están volviendo a colocar esos asientos del Clásic Bernabéu. Bueno. Pues bien, muy bien. Me gusta todo lo que está sucediendo en el día de hoy. Vale, ya están subiendo las vallas. Mira. Van a subir las vallas encima de la bandeja, por lo tanto están preparando la operación en horizontal. Bueno, espérate, que lo he dicho muy alegremente. A lo mejor van a sacar los carros primero. Bueno, mira, ahí están los carros. De primeras, ahí están los carros. Así que vamos a ver qué es lo que están haciendo, porque no han quitado todas las vallas en sí. Pero bueno, en este sector sí han dejado las vallas encima de la... Ahí. Este crack sí lo está quitando. Pues anda que no pesa una valla de esas, como para cogerla así a la ligera. Bueno, pues van a desplazar ya están quitando, ahora sí que sí, Van a desplazar ya definitivamente la bandeja. Debe ser que los hidráulicos de los carros ya han subido la bandeja, por lo tanto está lista para desplazarse hacia la parte central de la losa del terreno de juego. Así que empieza la acción, por favor. ¿Qué dice de Betis?
Mira, 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 mira el anillo LED. Ayer lo pusieron como morado y hoy lo ponen verde. Y nunca mejor dicho, ¿eh? Le han puesto verde. Mira qué chulo, tío. Claro, diferentes tonalidades, diferentes colores para seguir con las pruebas del anillo LED. Mira, 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 mira. Car 2, SDI. Siguen haciendo pruebas en el anillo. Ahora un color diferente. Madre mía. Mira, 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 mira. Fíjate. Ah, mira, allí, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Monitoring, backup. Oye, a ver si vamos a encontrar. A ver si vamos a encontrar la página de Ramón Álvarez de Mon por aquí. Aitana. Que son pestañas de un portátil. Lo siento, Ramón, si estás viendo el vídeo, tío. Tenía que hacerlo. Que va, que va, que va. Que va para allá. ¡Ojo! Que va rápido. Madre mía. Si va rapidísimo, tú. Mira, mira, mira. Otra vez el interior del hipogeo. Velocidad de crucero. Qué belleza, tío. Cada vez que veo cómo se mueve una bandeja, para mí es poesía para mis oídos. Bueno, ahora se ha quedado parada. Sigue, 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 sigue. Ole, 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 Betty, ole. Como siempre, con mucho cuidado a la hora de discurrir por los raíles para que esté todo perfectamente a la hora de desplazar la bandeja. Es normal que cada ciertos metros las paren, bueno, en este caso la paren, corroboren de que va todo genial, va todo muy bien, y si está todo bien, pues continúan con la operación. Pero de todas formas, esto no solamente se encarga una persona, mirad todos los trabajadores que tenemos. Hasta incluso en el interior, en el hipogeo, hay gente que sigue observando la maniobra desde el interior para observar que todo vaya bien. Ya ves, cuando nos queramos dar cuenta, la quinta y la sexta lo hacen pues súper rápido también. Es que además los elevadores hidráulicos, los que están dentro del hipogeo, ya no los veo. Ah, bueno, se asoman ahí. Pero imagino que dentro de poco bajarán ya para coger la quinta bandeja. Y esta mañana hemos visto cómo se iban colocando mamparas al techo que están haciendo en la línea de palcos del tercer y cuarto anfiteatro, y continúan colocando más, en esas guías, en ese material metálico que han ido colocando en estas últimas semanas. Operación muy delicada, porque llevan material muy, pero que muy frágil. Cualquier golpe se puede romper, hacer añicos. Bueno, pues justo me acabo de sentar para descansar un poco, que llevo aquí todo el día, y es que vamos a ampliar un poco. Bueno, mirad la cubierta retráctil, yo creo que están volviendo a abrir las terchas. Este hueco se ha abierto un poquito más. Vamos a acercarnos al segundo anfiteatro del lateral este, donde están empezando a colocar los nuevos asientos. Mira, mira, mira. Ya sabéis que de momento no los anclan, no los fijan y los dejan superpuestos encima de su posición, encima de esos soportes, y hasta que no estén todos pues nos irán anclando y apretando con sus correspondientes herramientas. Ojo, 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 porque tenemos movimiento lo que viene siendo la UCO y la UCI, que está ahí en la esquina del fondo sur con el lateral oeste. Ahí podemos ver cómo siguen rematando, en teoría para el partido contra el Getafe.
está todo eso totalmente listo y operativo. Y tiene pinta, porque mirad el acabado que tiene. Eso tiene pinta de que va a estar 100% contra el Getafe. Ahí están desplazando el mobiliario, ya sabéis que toda esa parte de ahí serán los encargados de la iluminación, de la seguridad, el tema de la cubierta retráctil también, el sistema de bandejas. Tendrán muchas cosas en su competencia en toda esa zona. Y en la parte de la derecha muchas pantallas también que tenemos instaladas en las paredes, la UCO y la UCI. A por la bandeja, que la mueven otra vez. Ahora sí que sí la están aproximando hacia las que tenemos ya en su sitio. Madre mía, es que tenemos las 3 primeras bandejas como si no hubiese pasado nada, todo lleno de arena para compactarla, para preparar el terreno de juego. Madre mía. Es que ahora mismo el trabajo ya no va a cesar ni el fin de semana, porque tienen que dejar el césped completamente instalado, porque dentro de una semana y 2 o 3 días tenemos ya el gran partido aquí contra el Getafe. Y tienen que dejar las bandejas en su posición cuanto antes. Así que imagino que en el transcurso de hoy, mañana y como mucho ya el viernes, tienen que estar las bandejas en su sitio, porque tienen que colocar la tapa y tienen que dejar todo preparado para instalar el césped. Ahora sí que se han puesto en serio. Uy, 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 que le pilla. Se ha salido a tiempo. Casi tenemos un disgusto, Casi tenemos un disgusto. Bueno, falta un poquito para que se aproxime, para que se peguen esas 4 bandejas ya del césped retráctil. Quiero recordar, por si hay gente que no lo sabe o no lo recuerda, son 6 bandejas, que me quedo sin voz, perdón, en la cual ya se han sacado 4, 1, 2, 3, 4, y tenemos otras 2 que imagino que en breve empezarán ya a subir la penúltima, y con esa completaríamos más o menos todo lo que viene siendo el césped retráctil, al menos las bandejas del césped retráctil. Vaya día, vaya dita, porque mirad todos los asientos que han puesto ya en el segundo anfiteatro del lateral este. Esto es un no parar. Madre mía. Y por cierto, quiero bajar un poco, porque hay en uno de los palcos de estos del tercer y cuarto anfiteatro que se puede ver algo el interior. Están acercando la bandeja, pero bueno, ahora lo saco. Ahí podemos ver algo del interior. En el vídeo de Nuevo Bernabéu ayer se vio muy bien cómo pasea por estos palcos. Y ahí vemos como una especie de luz, como si fuese la espada láser de Yoda. Me imagino que es algún tipo de iluminación que hay en el interior de ese palco. Y a puntito ya tener la 4ª bandeja en su sitio. Ahora ya, pues lo que ya sabéis, ahí podemos ver que con los ojos humanos se ve muy bien si se ha aproximado del todo o no a su sitio, junto con la 3ª bandeja. Y ya tendríamos pues lo que viene siendo 2/3 partes de las bandejas del césped retráctil. Y vemos que se empieza a asomar la 5ª bandeja. La 5ª bandeja. Madre mía, Esto es un no parar. Lo hemos dicho antes. Que estaba bajando el elevador hidráulico y justo se asoma la 5ª bandeja. Bueno, yo creo que ya está todo dicho y sentenciado. Mañana vamos a tener todas las bandejas en el terreno de juego. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Las 6 bandejas. Mañana jueves 23 de agosto. A ver, noticia de última hora.
volvemos a recalcular. Antes hemos visto cómo salía la quinta bandeja, la han vuelto a esconder, la han vuelto a bajar en este caso, y es que están volviendo a quitar las vallas, esas vallas que estaban entre la bandeja que acaban de desplazar hacia la parte central, que antes estaba en su sitio, antes estaba ahí junto a las otras, a las hermanitas, y ahora resulta que han desplazado la bandeja otra vez hacia el hipogeo. Digo, a ver si con un poquito de suerte tenemos la cuarta colocada y empiezan a sacar la quinta, aunque mañana no lo lleven a su posición natural. Pero es que todo el sistema al revés, todo el sistema inverso a lo que pensábamos. Así que nada, noticia de última hora, el césped vuelve al hipogeo. Nada, es broma, es broma. Esto son pruebas y ya está. Bueno, pues parece que ya están abriendo de nuevo la cubierta. Ahí tenemos más espacio que hace un momento. Siguen probando el anillo LED. Ahora lo tenemos de color como azul oscuro o morado. En el vídeo se ve mucho más oscuro que en la realidad. Y pasamos a ver la parte del primer anfiteatro. De momento pocas novedades. Faltan esos pequeños sectores que tenemos en la parte más cercana al oeste y en la parte más cercana al este. Vimos cómo colocaban esos asientos VIP en las líneas de palcos. De momento pues ya sabéis que al menos las de lateral este, mirad cómo están, no llegan contra el Getafe ni de coña, por eso están creando y montando esa... ¿Y eso? Ah, porque están colocando la piel, la pasarela de mantenimiento. Madre mía, qué ruido más raro, ¿no? Si parecía un gas noble. Bueno, primer anfiteatro, lateral este, no tenemos noticias de que vayan a ser habilitados esos palcos, de momento, porque mirad cómo están, prácticamente diáfanos total. La noticia de hoy por la tarde, día 23 de agosto, han empezado a colocar los nuevos asientos en el segundo anfiteatro del lateral este. Mirad todos los que tienen ya en la parte más inferior de ese segundo anfiteatro. Madre mía, Y están colocando ya los soportes en este sector. De momento, pues bueno, han ido imprimando, han ido pintando, y a medida que han acabado con esos trabajos han ido colocando los soportes y los asientos. No hay tiempo que perder, pero llevamos ya viendo un tiempo toda esta zona que tienen que seguir trabajando con la imprimación y la pintura, donde de momento pues no se ha producido, y que bueno, ya se sabe de sobra que va a llegar, pero van con el tiempo justo. Pero bueno, todos los veranos tenemos el mismo dilema, el si llegan o no llegan. Tenemos ahí esa incógnita siempre, pero bueno, ellos son profesionales, ellos saben lo que hacen. Y esta parte del tercer anfiteatro, que prácticamente tenemos un 90% ya de los asientos totalmente instalados. Ahí lo podemos ver, vamos a acercar un poquito más la mirada. Faltan algún que otro sector, pero por lo general ya el tercer anfiteatro en estos 2 días, en esta semana, completarán con los nuevos asientos. Ahí lo tenéis. A ver si afina la cámara para que no se desenfoque. Y bueno, pues pasamos a ver el cuarto anfiteatro, que hoy no lo hemos visto en todo el tiempo que llevamos aquí. La verdad es que no lo hemos visto porque básicamente no tenemos muchas más novedades que las que vimos ayer. Trabajos en la parte inferior de la visera, esas lamas de rejilla que tienen que seguir colocando en la parte central. Ahora pasaremos a verlo, a ver si ahí va, ahí está. Ahí tenemos la parte central, de momento no han colocado las lamas de rejilla. La parte superior de la grada, vimos cómo colocaban esos paneles metálicos, tampoco tenemos grandes novedades, por no decir prácticamente ninguna. Y bueno, pues están ultimando esa grada, ya sabéis que lleva lista bastante tiempo, tienen que rematarla porque ya se habilita, se hace operativa contra el Getafe. El día 2 de septiembre ya tendremos a aficionados en este cuarto anfiteatro del lateral este. Ahora que me estoy fijando en la plataforma que tenemos en la grada alta del fondo norte y que ha estado aquí durante todo este tiempo, este verano, para colocar las pantallas del videomarcador tanto en la parte interna como en la parte externa,
me hace gracia que todas esas personas que han sacado rédito de esta plataforma por el tema de Mbappé, no, es que mira, no me lo puedo creer, han creado una plataforma ahí, ¿para qué es? No será para la llegada de Mbappé, bueno, para todas esas personas que han sacado rédito de esta plataforma, os vais a quedar sin chollo, os vais a quedar sin chollo. Mira, además que os lo digo, como está este trabajador, este pedazo de crack, así apoyado en la valla, os vais a quedar sin chollo porque están desmontando la plataforma donde supuestamente decíais que iban a presentar a Mbappé. Se os ha acabado vuestra gracia. Bueno, pasamos a ver el tercer anfiteatro. Esas líneas de palco que tenemos entre el tercer y cuarto anfiteatro, han ido colocando esas mamparas en la parte superior, en la parte del techo. Ahora parece que están trabajando en la colocación de esos perfiles. Ahora pasaremos también a ver la zona sur, la zona opuesta. Así que don't worry, be happy, ya sabes, dale like y suscríbete. Muy importante. Ahí vemos como en la parte superior tienen colocadas las mamparas, siguen rematando esos acabados finales. Parece que está cosiendo, ¿no? O parece que está ordeñando. Es como si estuviese ordeñando. Qué cosas más raras. Bueno, lo dicho, los trabajos en estas líneas de palco, con esos vidrios en la cara externa y en la parte central esos vidrios, pero ya totalmente transparentes. Y bueno, pasamos a ver la zona del Sky Bar de la esquina de la Torre D. Ahí podemos ver las nuevas terrazas panorámicas que nos ofrecerá el nuevo Bernabéu. Mirad cómo tienen preparados los paneles, ese recubrimiento final de esta gran estructura, donde la gente podrá tomar algún que otro refrigerio, viendo las impresionantes imágenes desde esta ubicación, que va a ser una verdadera locura. Oye, ¿no parece como el símbolo del Madrid, el escudo del Madrid hace tiempo? Esa parte central, ¿o me parece a mí? Pues que ya estoy cegado por el Real Madrid. Real Madrid, te quiero. Bueno, pues dejamos el modo gran angular. De momento pues continúa igual la cuarta bandeja, la han dejado en la misma posición. Están encendidos los carros, ahí podemos ver cómo tienen la alimentación dada, porque tienen las luces naranjas encendidas. En este sector de grada que tenemos aquí, en la parte del fondo sur, grada alta y grada baja, como podemos observar, vimos cómo colocaban los nuevos asientos, pero no han vuelto a colocar más. Sigue todo esto igual que el día de ayer, y lo que he mostrado en el vídeo de antes es una verdadera locura, es una verdadera maravilla el ver ya los nuevos asientos totalmente desprotegidos, sin esos plásticos ya colocados. Madre mía, envolviendo los nuevos asientos. Qué verdadera locura, ¿eh? Me encanta. De verdad que lo digo, que me encanta. Yo ya estaba un poco harto de los asientos del Classic Bernabéu. Ahí los podemos ver, ese azul clarito. Y ya por fin tenemos algo más actual, algo más moderno, porque este color azul navy, la verdad que da un ambiente más moderno, y sobre todo si le pones el anillo LED más el videomarcador 360, más luego, bueno, la U televisiva y demás, pero esto va a quedar muy, pero que muy chulo. Vamos a pasar a ver los banquillos, en este caso los del local y los del visitante. Ahí tenemos a la derecha los del local. De momento pues no se han producido esos avances que sí tenemos en los banquillos visitantes. Bueno, que aún no son banquillos, están preparando el terreno para instalar los nuevos banquillos. Así que esto en 3-4 días tendremos que tener ya los nuevos asientos, todo totalmente preparado para empezar a instalar lo que viene siendo la publicidad que va ebanada justamente en el techo y bueno, en los mismos asientos. Esta zona que hemos visto también en los últimos días cómo estaban imprimando, falta un pequeño sector que ahora os voy a mostrar, ahí lo tenéis. Esto lo terminan mañana a primera hora. Os repito, estamos con las imágenes de última hora y vamos a pasar a ver el palco de autoridades, ese antepalco. Mirad cómo está cambiando todo, todas esas filas, que la verdad que está todo patas arriba. Pero ya he dicho nuevo Bernabéu que van a llegar sin ninguna duda al partido contra el Getafe, ese 2 de septiembre a las 4:15 de la tarde. Bueno, pues los que estáis viendo, ¿no? Básicamente se están yendo los carros de nuevo hacia la tercera bandeja. Estoy flipando. ¿Pero qué tienen que hacer ahora en la tercera bandeja? Mira. Están regando ya la tercera bandeja con los sistemas
de cuidado, en este caso de la arena del futuro césped, y vuelven a entrometerse estos carros metiéndose en la parte inferior. Es que no entiendo nada. Vale que esto sea una prueba, pero ¿qué prueba es esta? Que alguien me lo explique. Por cierto, la parte de la cubierta, ya la parte sur, podemos ver que estamos empezando ya a ver el cielo despejado de Madrid. Por lo tanto, estas cerchas se están empezando a cerrar. Qué chulo sería trabajar para el Real Madrid en las redes sociales, ¿eh? Madre mía. Trabajar aquí en el mejor club del mundo sería la mejor sensación. Bueno, es que algo ha debido de pasar en el carro número 1, en el carro más cercano al fondo norte, porque están ahora mismo con reparaciones. Han abierto las tripas de ese carro, así que algo ha debido de pasar. Así que nada, esta es la última hora en el Estadio Santiago Bernabéu. Hoy miércoles 23 de agosto del 2023, mañana seguramente que veamos las cerchas totalmente recogidas, porque mirad cómo tenemos ahora mismo las del lado sur, prácticamente en la misma posición que a principios de semana. De momento las del lado norte no las han movido. Por cierto, si quieres que te paguen por andar, descárgate estas aplicaciones, WeWare y Macadam. Aquí te las dejo en la cajita de la descripción. Y aquí tenéis el código de patrocinio GESU-KXQW0. Lo dicho, te lo dejo en la cajita de la descripción. Así que hasta aquí el vídeo del interior a última hora de hoy miércoles 23 de agosto. Dale a like si te ha gustado y suscríbete. ¡Vámonos! Muchas gracias. A la Madrid, y nos vemos dentro de muy poquito.